Vamos a hablar de el legado de una madre piadosa. Cuando hablamos de piadoso o una madre piadosa, es aquella que ama al Señor, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Y se apasiona consistentemente, implacablemente, para poder enseñar a sus hijos a hacer lo mismo. Una madre piadosa educa a sus hijos en el camino que debe seguir. Como madre temerosa de Dios, ayuda a sus hijos a descubrir la voluntad, el propósito y el camino de Dios para la vida de sus hijos. Para poder lograr toda esta tarea, la madre debe apropiarse de algunas características que vamos a ver ahora. De hecho, el Proverbio 14, en el verso 1, dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Doy gracias a Dios por aquellas que han alcanzado y han buscado la sabiduría de parte de Dios, porque han sabido edificar su casa. Pero hoy vamos a ir viendo algunas de las características que se apodera o que describe a la madre piadosa. Primero, una madre piadosa teme al Señor. Dice el Salmo 111, verso 10, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tiene todos los que guardan sus mandamientos. Todo lo que la madre puede dar depende de dónde reciba lo que va a dar. Y el primer principio, característica que debe ser es poderse apropiar de la sabiduría de Dios para tener una comprensión correcta de la función que le toca desempeñar en el núcleo familiar. Una madre cristiana reconoce que la maternidad bíblica no es un concurso de popularidad, sino un compromiso de las normas que Dios establece para la vida y para el desarrollo, y que ella tiene que aplicarla en su núcleo familiar. Una madre piadosa elige no preocuparse por ser aceptada por la sociedad y cumplir algunas facetas de la vida con una expectativa irrealista, sino que en cambio dedica a vivir de manera de poder agradarle a Dios, para poder ser de bendición en su hogar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 18, dice: y harás lo recto y bueno ante los ojos del Señor, para que te vaya bien. Primer principio, y gracias por todas aquellas que buscan y temen al Señor, porque allí encontrará la sabiduría que le ayuda a poder desempeñar ese rol. Segunda característica, una madre piadosa confía en Dios. No depende solamente de sus habilidades, sino que está totalmente dependiendo de aquel que la eligió para poder desempeñar esa labor. Una labor tan extraordinaria que necesita el recurso de Dios para poderlo aplicar. Dice el Salmo 9:10: y en ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, no has desamparado a los que te buscan. Aquellas mujeres que han descubierto la fuente donde pueden obtener todo para poder suplir las necesidades de sus hijos. Porque a veces, hermano,
Yo no sé cómo le hacen, pero mamá siempre tiene la respuesta a la necesidad de su hogar. Se las ingenian y hacen todo. Y aquellas que confían en Jehová, en el Dios de toda provisión, siempre van a estar confiados que a su tiempo Dios proveerá para poder suplir esa necesidad. Su confianza en Dios es más evidente durante las etapas más difíciles, agotadoras de su vida. Y aquí quizás tenemos algunas que han pasado por situaciones difíciles, pero han sabido confiar en Dios y han sabido esperar, porque sabe que en Él hay provisión para cada una de sus necesidades. Y en la Biblia nosotros podemos encontrar algunas mujeres que, al igual que cada una de ustedes, quizás pasaron por situaciones difíciles, pero supieron confiar en Dios. Todos quizás conocemos la historia de la viuda de Serepta, cuando ya estaba decidida a morirse y hacer cocinar el último pan para poderse dejar morir ella y su hijo. Llegó un varón de Dios y le dijo que le diera él primero. Y la mujer confió en la palabra del siervo Elías y le dio a él primero. Pero Dios siempre cuida de los suyos. Así es que mamá, confía en Dios, porque Dios siempre, aún en la medio de la angustia, aún en medio de la tribulación, hay un Dios que te ha dado un rol y siempre te va a dar provisión para que puedas suplir la necesidad de los tuyos. Cuando parece ahogarse en la desesperación, la mujer que confía en Dios siempre mantiene sus ojos puestos en Él. Porque su palabra, hay promesa. Dice que no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Depende del Señor, depende de Él, confía en Él y Él va a hacer y a traer la respuesta para que pueda seguir cumpliendo esa labor que Él te ha encomendado. Tercero, una madre piadosa cultiva un espíritu gozoso. Cuando mamá está enojada en la casa, hermano, todo se vuelve triste. Y si no lo ha experimentado, no lo intente. Recuerdo una anécdota que mi papá decía cuando llegaba alguien de visita, pasaba por la calle y decía: ¿está doña Mari? Se llama mi mamá. No está, pero ya va a venir. Ay, regresamos más tarde. Hay algo que tiene mamá, hermano, que es el ambiente de la vida, del hogar. Cuando está mamá, siempre hay algo para suplir lo que se necesita. Uno de hombre le piden un vaso de agua, no sabe de dónde están los vasos. Se sofoca tanto que no sabe si el chorro sale agua de ahí. Mamá siempre tiene la solución. Me recuerdo mi madre decía cuando nos mandaba a nosotros al río y nosotros decíamos: mamá, no hay piedra para lavar, todas estaban ocupadas. Mi mamá usaba una expresión y decía: esos 3 chirajos en el calcañal de mi pie los lavo. Quiero decir, no hay excusa. Mamá siempre tiene la solución porque imparte el gozo, la alegría que debe haber, hermano, y lo necesitamos. Cuando mamá no desarrolla esta cualidad, el hogar se vuelve muy amargo. Pero cuando mamá tiene el sentido del humor, cuando mamá provoca a risa o comparte, siempre hay una armonía, siempre hay una risa, hay una alegría que contagia a todos
los demás. Y aquellos que hemos experimentado eso podemos dar testimonio de eso. Amén. Y el que no, búsquela o dígale a mamá, hágale cosquillas de alguna manera, porque es una virtud que Dios le ha dado para poder traer alegría en el hogar. Dice el Salmo 16:11. Tú me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicia a tu diestra para siempre. Es decir, que cuando hay presencia de Dios en el corazón de mamá, siempre va a estar el gozo. No importa la circunstancia. Las circunstancias no determinan la actitud de poder tener esta virtud, de poder tener gozo y poderlo transmitir. Los amigos y las familiares que están en la presencia de una madre cristiana piadosa no pueden evitar sentir la calidez y la vibración de su alegría. Siempre va a haber eso. Yo he tenido la experiencia de poder compartir con algunas hermanas y tú las miras en el diario vivir y parece que no tuvieran ningún problema, pero cuando tú te das cuenta, oh, pero se andaba riendo. Sí, pero ese era el gozo. Los problemas siempre existen, las adversidades siempre están, pero el gozo que hay en el corazón no determina o no lo determina la circunstancia, sino la presencia de Dios. Cuando tienes presencia de Dios, siempre va a haber el gozo en tu corazón. No importa la adversidad, no importa el problema, siempre el gozo del Señor va a estar en tu corazón y sabes que vas a transmitir a los tuyos. Y ese impacto que tiene, hermano, ese impacto es increíble, porque es algo que Dios las ha dotado de esa virtud. Su gozo tiene sus raíces en saber que Dios nunca la abandonará mientras atraviesa los desafíos de criar a sus hijos, aún en un mundo que se pierde en la maldad. Su rostro feliz inspira a sus hijos a cultivar también un espíritu alegre. Así es que si nos miran alegre a algunos hijos es porque mamá está haciendo el trabajo. Número 4. Las madres piadosas están contentas con lo que tienen. Dejé ese espacio para ver si había amén. Voy a repetirlo, pero tal vez no me escucharon bien. La madre piadosa está contenta con lo que tiene. ¿Ve que era que no había escuchado bien? Dice el apóstol Pablo escribiéndole a la carta a Timoteo: ahora bien, la piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia. Es decir, además de poder tener todo el recurso de Dios, la sabiduría, de poder confiar en el Señor, de tener un espíritu gozoso, el poder acompañarlo con un contentamiento es algo que siempre va a ayudar. Dice el apóstol Pablo: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios ha prometido que no las dejará ni las desamparará. Con esa confianza puede estar tranquila que con lo que tiene puede estar alegre. Hay algunas que me están mirando ahí, hermano, yo quiero esto. O no lo hubiera dicho en frente de mi esposo. No, así lo va a obtener. Pero cuando está contenta con lo que tiene, centra su esfuerzo en buscar la santidad en sus pensamientos y en sus palabras y acción. Esa es su meta. Es decir, se centra porque está contenta. Cuando hay una ansiedad de adquirir algo, va a descuidar esta parte de poder tener ese esfuerzo de estar buscando una santidad en la forma de pensar, en la forma de hablar y en la forma de actuar. Pero cuando ella elige estar contenta en cualquier circunstancia que Dios le haya dado, siempre va a poder centrarse en lo que necesita para poder cumplir el rol que Dios le
ha dado. Pero cuando la madre está satisfecha o contenta con lo que tiene, puede decir como lo que el apóstol Pablo lo dijo en prisión. Usted sabe que el apóstol Pablo estaba en prisión y él dice: por todo he sido enseñado. Sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Y él termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, mamá, si usted está contenta con lo que tiene, usted puede refugiarse en Dios y puede decir como el apóstol Pablo: sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted tiene la fuente que le da todo lo que necesita. Así es que esté contenta con lo que tiene, porque si algo le falta, siempre Dios va a suplir y llega a tiempo. En el momento que usted lo necesita, va a estar la presencia de Dios, va a estar el recurso necesario para poder suplir aquello que usted necesita, y entonces va a glorificar a Dios. Y eso le va a ayudar a tener o a evitar un espíritu de codicia. Porque el espíritu de codicia disminuye el deseo de ser piadosa. Y al dejar de ser piadosa, entonces se le va a dificultar impactar o hacer el rol que Dios le ha encomendado. Así es que alégrese con lo que tiene. A veces es más fácil llegar a esa conclusión cuando vemos para atrás y miramos todo lo que tiene, en vez de estar mirando para adelante y estar pensando en lo que no tiene. Porque Dios le ha dotado de muchas virtudes que tienen que ser compartidas con aquellos que están bajo su cuidado. Así es que no importa la circunstancia, que el Señor les ayude a poder mantener ese contentamiento tal y como está. Y el Señor la seguirá bendiciendo. Número 5, la madre piadosa edifica su casa. Vimos al principio en el verso 1 del capítulo 14 de Proverbios, dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la insensata con sus manos la derriba. Y esa labor, hermano, es importante, porque hay una responsabilidad dentro del núcleo familiar, donde cada uno que compone el núcleo tiene una función. Papá tiene un rol, mamá tiene otro, y los hijos cumplen otro. Entonces, si uno de esos falta, entonces el hogar se vuelve disfuncional. Y por eso es muy importante que la tarea de mamá es enseñar. El del padre es dar a conocer los mandamientos que Dios ha dado, es decir, es el que guía, el que dirige, pero mamá es la que ejecuta aquello que se debe cumplir. Por eso la labor de enseñanza de la madre es tan importante. Basado en la sabiduría y en la guía de la Biblia, una madre cristiana se asociará con Dios y su esposo para construir una base sólida para su hogar. Muy importante tomar en cuenta esto. Dice, se va a asociar con Dios, con su esposo. ¿Por qué asociar? Porque hay un orden establecido por Dios, como Él constituyó. La familia es la primera institución que Dios formó, y esa nadie la puede destruir, porque fue formada por el Creador, y de acuerdo a cómo Él la creó, así constituyó a cada uno de los que componemos esa institución, las facultades y todo lo que necesitamos para desempeñar el rol. Cuando mamá se une a Dios, al esposo, entonces saben que como uno solo, ella y su esposo van a dirigir a su familia en adoración, en oración
y en la lectura de la palabra de Dios. Y eso va a edificar, hablo a familias cristianas. No hay otra fórmula para poder edificar la casa. El salmista decía que si Dios no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por lo tanto, es tan interesante que mamá entienda que debe asociarse con Dios y el esposo para poder cumplir el rol que le toca en edificar la casa. Regularmente son las que más influencian en los hijos, quizás por el tiempo que pasan con ellos o por la atención que le dan. A veces el padre nomás manda y dice, haz esto. Mamá lo hace con cariño, mamá lo hace y presta atención a sus hijos para poderle enseñar todo aquello que debe el niño aprender. Involucra a sus hijos en las discusiones sobre desafíos y eventos mundiales a la luz de las Escrituras. Es decir, siempre el niño va a recurrir a mamá. Por mucho que nosotros digamos que sabemos, papá, siempre el niño va a recurrir primero a mamá. No sé por qué, tiene más confianza, pero mamá tiene siempre el primer encuentro para cualquier situación. Entonces ella tiene la oportunidad de poder involucrar a discusión, a toda pregunta que los niños hacen para poder edificar ese hogar y que no te lo socaven con tanta información que hay ahora en día. No se extrañe porque el niño venga con comentarios, argumentos contrarios a la palabra de Dios. Préstele atención, informes, para que entonces pueda edificar la casa. Porque si no, hay otras paredes construyéndose al lado de la que nosotros tenemos y a veces se elevan más, y cuando pensamos, nuestra casa ha sido destruida, hablando espiritualmente. Pero Dios le ha dado la sabiduría, la confianza para poder edificar su casa. No es responsabilidad de las escuelas, no es responsabilidad de ninguna otra institución, no es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de papá y mamá. Y mamá tiene una gran tarea para poder edificar la casa. Claro, me estoy dirigiendo directamente a mamá por el día de la mamá, así es que los padres me esperan para junio. Y ustedes, hermanas, anótenlo allí para que me recuerden. Porque a veces a mí se me olvida, como padre también digo, bueno, aquí mejor lo pasamos por alto. Pero cada mañana la madre pide al Espíritu Santo que le revele varias formas de crear un hogar que pueda estar centrado en Cristo. Y eso no se lo tienen que estar diciendo, eso usted sabe, es su responsabilidad de poder edificar su casa. Número 6, la madre piadosa instruye a sus hijos en el camino que deben seguir. Proverbios 22:6, uno de los proverbios muy conocidos pero muy poco aplicados en los hogares. Dice así: instruye al niño en el camino en el que debe andar, y cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Cuántos han conocido ese proverbio? Es una verdad, hermano. Ahora, el llevarlo a la práctica es responsabilidad de los padres y específicamente de la madre. Dijo un pensador que el corazón de la madre es el aula que el niño visita todos los días. Así que aproveche la mamá de enseñarle el camino correcto a sus hijos, porque él visita esa escuela todos los días. Cada vez que tiene una oportunidad de tener un encuentro, recuérdese que su corazón es el aula que el niño visita para poder recibir la enseñanza.
Porque yo me acuerdo de cosas de mamá. Yo me salí de mi casa, vuelvo y repito, cuando tenía 12 años. Pero yo me recuerdo tantas cosas que como niño uno aprende, hermano. Y es cuando el niño está como una esponjita absorbiendo todo lo que sucede en casa. Hay dichos, hay anécdotas que quedan grabadas en nuestra mente y en nuestros corazones, y puedes ver la labor de una madre. Yo no se me olvida cuando cierto día no teníamos que comer, quizás. Uno como niño no sabe ni se preocupa por eso. Hay mamá que se ocupe. Y yo veía a mi mamá, ya iban a ser las horas del almuerzo. Yo veía que ella caminaba de un lado del lado de la casa para el otro lado, pero detrás de la casa hacíamos milpa. ¿Sí saben qué es milpa, verdad? Maíz que siembran para. Estaba en el lote ya Y mamá, yo veo que agarra su delantal, se lo pone, sale, se mete por la milpa y sale por allá. Al ratito venía, pero con el delantal así. Traía pipianes. Yo no sé si usted lo conoce, son parecidos a los, bueno, ¿cómo dice? A las calabazas, pues, a las calabacitas. De eso. Y luego estaba hirviendo frijoles. Bueno, yo sé que Herbert tampoco conoce eso. Frijoles son unas cositas así. Las parte por la mitad y las echa a la sopa de frijoles. Y luego en la casa siempre había queso. Yo de ese almuerzo nunca me olvido. Ay, algunos están allí. Pero son memorias que te quedan. Y dice, ¿cómo mamá sabía que habían pipianes allá? Si a mí me hubieran mandado a buscarlo, yo hubiera salido para otro lado. O hubiera dicho, yo no me acuerdo que mi papá sembrara. Pero esas son las cosas que a veces mamá transmite en una enseñanza y trata de poder inculcar unas cosas que siempre ella me dijo: nunca tome lo que no es suyo. Y hasta aquí, hermano, eso ha funcionado. Porque lo dijo en un momento apropiado, en una etapa apropiada. ¿Cuántas veces me lo repitió? No sé cuántas. Pero hasta que uno aprende, la mamá no tiene que dejar de enseñar a los hijos. Usted tal vez le ha enseñado a su hijo, eso no lo haga. Y el niño a las 3 horas le está preguntando que por qué. Y lo vuelve a hacer y le dice que ya le dije que no lo haga. Ay, se me olvidó. Hasta que el niño no aprenda, hasta entonces hay que dejar de decirle las cosas. Porque el buen maestro es aquel que se ocupa de poder enseñar hasta que el niño aprenda. Gracias, hermano. Hasta que el niño aprenda. Entonces mamá tiene esa oportunidad de poder enseñar. Y a veces uno piensa que se le hace difícil la cosa, pero mire, el apóstol Pablo en su saludo en la segunda carta a Timoteo, es importante en ese saludo que él le hace a Timoteo y le dice: doy gracias a Dios por la fe no fingida que hay en ti, la cual existió en tu abuela Eloida y en tu madre. Mire un resultado que había habido en Timoteo. Timoteo apenas tenía como 16 años y ya había un fruto de aquello que había hecho. Y digo esto por las abuelas y las mamás que piensan: yo ya terminé. No, hermana, siempre hay algo que puede influenciar en los suyos. Interesante, hermano, que el núcleo familiar de Timoteo era un núcleo porque su papá era griego. Los griegos eran muy celosos en cuanto a las posiciones. El padre, yo no sé cómo se la ingenió su madre para poderle enseñar la fe a Timoteo, porque su padre era griego y ellos no creían en el judaísmo. Pero tenía una abuela, y yo conozco algunas abuelas, que cómo impactan a los nietos, hermano. Y saben cómo hacerlo. Ahora la mamá lo mismo. Pero me llama la atención, es la única vez que usted va a encontrar en la Biblia que se mencionan estas dos mujeres. Pero qué impacto. Usted conoce la vida de Timoteo, el discípulo de Pablo.
Y qué fe había ella, dice, una fe no fingida. Es decir, algo genuino, hermano. Algo que le habían transmitido. Por eso cuando la madre se ocupa de enseñar los principios bíblicos a su tiempo, siempre va a haber una cosecha a tiempo. Y tú tienes esa oportunidad de poderlo hacer si instruyes al niño en su camino. Una madre temerosa de Dios ayuda a sus hijos a descubrir la voluntad, el propósito y el camino de Dios para la vida de sus hijos. Usted tiene que decirle a sus niños que ellos tienen un propósito, que ellos deben descubrir que hay una voluntad de Dios ya establecida para su vida y puede encaminarlos a esa dirección. Porque el niño anda divagando, hermano. Hay niños que están de 12 a 18 años que no saben qué hacer. Y a veces buscan una identidad porque quizás mamá no lo ha podido encaminar en la voluntad y el propósito que Dios tiene para su vida. Pero si hay una madre que dedica tiempo, va a saber cómo decirle que es una criatura creada a la imagen y semejanza de Dios con un propósito específico, y el niño pueda tener una esperanza de vida. Y no tiene que andar buscando porque mamá lo encaminó a ese propósito. Por eso es que el proverbio dice: instruye al niño en el camino en el que debe andar, y cuando sea viejo no se apartará de él. A través del ejemplo, usted como madre enseña a sus hijos cómo orar, vivir, trabajar, servir y adorar. Los hijos siempre observan lo que uno hace. No te lo van a decir, pero ellos saben. Ellos saben. Y es bueno siempre reconocer cuando uno falla o cuando uno hace un error, decirle: sí, aquí fallé, esto no estaba bien. Y eso no va a perder la autoridad, no vas a perder la posición que Dios te ha dado. Más bien, la honestidad es una arma que te fortalece para desempeñar el rol. Pero el ejemplo es algo muy importante con el cual nosotros podemos enseñar a nuestros hijos. Ella les enseña a amar a los demás como se define en las Escrituras, así como Dios nos manda a amar a los demás. Ella anima a sus hijos a desarrollar un amor por las Escrituras que dure toda la vida. Es decir, que no lo tome él como una obligación, que no lo vea como una tarea, sino que lo vea como una fuente donde nosotros podamos descubrir y saber que está todo lo que necesitamos saber para que nos vaya bien aquí en esta vida y para prepararnos para una vida eterna. Enséñele a su hijo a buscar la fuente. Dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Que lo pueda ver como un anhelo, un deseo de siempre poder estar recurriendo a las Escrituras para cualquier duda, para cualquier incógnita que se le presente en la vida, pueda recurrir a ella. Tremenda responsabilidad. Número 7 y la última que voy a tocar esta tarde. Dice: la madre piadosa colabora con Dios en la crianza y la formación de sus hijos. Es decir, no depende solo de usted. Acuérdese que Dios le ha encomendado una tarea, como también la equipa para que pueda desempeñar esa tarea. Dios no la manda sola, Dios no la deja sola. Siempre va a estar allí para poder suplir. Dice Isaías 54:13: todos tus hijos serán enseñados por Dios, y grande será la paz de tus hijos. En otras palabras, mamá nomás tiene que transmitir aquello que ya Dios ha diseñado para poder transmitir, porque usted es la que tiene el contacto con sus hijos. El salmista David dijo: herencia del Señor son los hijos.
Véalo como es. Dios se lo ha dado para que pueda disfrutarlo, para que pueda gozarlo, pero tiene una tarea de formarlos. Una madre cristiana busca y acoge con agrado la ayuda de Dios en el hogar. Siempre dependa de Él. Con la guía de Dios, ella asume en oración su solemne responsabilidad de amarlos, valorarlos y enseñarles. 3 cosas que debe tomar en cuenta: amarles, valorarlos y enseñarlos. Ella comienza cada día en una comunión con Dios, porque sabe que el enemigo, Satanás, está decidido a impedir que sus hijos caminen en la dirección que Dios ha trazado. Él está interesado en desviarlo del propósito y la voluntad que Él tiene diseñada para nuestros hijos. Así es que, madre, tremenda responsabilidad, y por eso es que ahora damos gracias a Dios y reconocemos esa tremenda labor. Y aunque pocos la reconocen, siempre está ahí y que es indispensable para poder formar hogares que agraden a Dios. Concluyo con esto: cuando el trabajo de una madre piadosa se hace con humildad y para el Señor, Dios se hará real en la vida de sus hijos. El mundo sin temor de Dios, que se deja arrastrar por las facetas de la vida y de la belleza exterior, nunca verá ni comprenderá la belleza insuperable de la influencia de una madre piadosa. No espere que el mundo le aplauda, sino espere el galardón que Dios le tiene preparado por la labor que usted ha cumplido con la misiva que Dios le ha encomendado como madre de su familia. Cuando la madre entiende que asociándose con Dios, sus hijos serán aptos no solo para poder vivir una vida en este mundo, sino que también los está preparando para una vida eterna. El Señor bendiga a todas las madres en esta noble tarea y el esfuerzo que han cumplido y el rol que Dios les ha encomendado, lo puedan seguir haciendo. Por eso ahora Dios les bendiga, mamá, en este día y siempre. Que el Señor la guarde en todo momento. Felicidades a todas las mamás en este día. Bendiciones.